Buenas tardes, iniciamos el conversatorio de la semana 4 de nuestro diplomado en el Sistema General de Riesgos Laborales. Recuerden compartir esta información con todos sus equipos de trabajo y dejar todas las inquietudes para que podamos irlas resolviendo. Entonces, vamos a ver la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, las competencias para calificar el origen de accidente o enfermedad laboral y pérdida de la capacidad laboral, investigación de accidentes e incidentes de origen laboral, identificación, evaluación e intervención del riesgo psicosocial. Recordemos un poco que los riesgos a los que podemos estar expuestos son los del día a día dentro de nuestra compañía. La clave es identificar en nuestro entorno laboral cuáles representan para nosotros un peligro. Todo puede ser un riesgo, ¿cierto? Un cable con el que siempre nos tropezamos o pasamos y lo vemos y no lo asociamos con un peligro, un clavo mal puesto, la punta de un escritorio. La clave es identificar qué riesgos se pueden convertir en un peligro dentro de nuestro entorno laboral. Hay riesgos que, como lo hablábamos en algún momento, son inherentes a la actividad económica de la empresa. Esos riesgos que nos generan un peligro, debemos llevarlos a esa matriz y priorizarlos, ¿cierto? ¿Cuáles tengo que eliminar o cómo los voy a gestionar? Hay varios escenarios, entonces lo puedo sustituir, ejercer algún control sobre ellos, cuáles podemos tolerar porque son inherentes a la actividad de la empresa, ejercer sobre ellos unos controles administrativos, unos controles de ingeniería que serán como más enfocados, por ejemplo, a la protección del trabajador. Son inherentes al trabajador, pero entonces no por ello sigo como, no, es que acá todos los días sacamos sangre, entonces nos podemos chuzar. No, bueno, entonces identifiquemos que sí, que no, usemos los guantes, miremos qué tan cerca tienen que estar los guardianes de seguridad. No, es que nosotros estamos en una construcción, entonces los trabajadores pueden sufrir golpes en la cabeza porque pueden caer elementos, es un riesgo inherente a la actividad, pero entonces hay que ponernos los cascos, entonces hay que mirar, ¿cierto? Con los controles administrativos y los elementos de protección personal, ¿cómo hacemos para mitigar el impacto en caso de que el riesgo se materialice? Vamos a mirar que los riesgos tienen unas evaluaciones técnicas, vamos a ver la gravedad, que es el nivel del daño que puede causar, ¿listo? Entonces, no es solamente que lo haya causado, es que puede causar ahí riesgos que se materializan y que la gravedad del nivel del daño es la muerte. La frecuencia es la cantidad de accidentes que ocurran en un periodo determinado de tiempo, entonces valorar también eso, con qué frecuencia ha ocurrido. No, bueno, nunca ha ocurrido, pero puede ocurrir y la gravedad sigue siendo la misma. Identifiquemos que el riesgo es esa probabilidad de que algo ocurra, que un material, una sustancia o un fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o la integridad física, así como en materiales y equipos. Entonces es esa probabilidad de que se den, de que se materialicen esos hechos que pueden desencadenar esas perturbaciones. Entonces, ojo, hay una clasificación de riesgos químicos, físicos, biológicos, locativos en las instalaciones, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, ¿cierto? A los que les hemos estado, los hemos estado considerando más esos riesgos psicosociales en los últimos años, porque ya nos damos cuenta de que la empresa es un lugar donde permanecemos muchas horas, donde estamos expuestos a unos riesgos, donde la gente, donde todos los empleados, donde el mismo empleador sufre un estrés asociado como a esas actividades que puede desencadenar en enfermedades mentales y en perturbaciones a su psique. Físico-químicos, eléctricos, riesgo público, riesgos ambientales. Entonces es mirar cada uno de esos riesgos de esa clasificación, nosotros en cuáles podemos detectar posibles peligros, en cuáles podemos participar
de manera consciente o inconsciente, hacerlo consciente y mirar cómo los vamos a controlar. Entonces, ¿qué es un riesgo físico? Son los factores ambientales de naturaleza física que cuando los exponemos a ellos pueden provocar daños a la salud, como el exceso de ruido, la iluminación, temperaturas extremas, la radiación, las vibraciones, la humedad. No todos tenemos que estar expuestos a todo eso, depende del tipo de oficio, ¿cierto? Entonces hay empresas que son altamente ruidosas por su quehacer. Las iluminaciones inadecuadas sí nos pueden afectar a todos, independiente de que seamos trabajadores de oficina, docentes, es de qué tipo de iluminación se tiene, las temperaturas, exceso de frío, exceso de calor. Ahorita que el calor en este momento está con este tema del fenómeno del niño disparado. El tema de las radiaciones, hay personal expuesto a las radiaciones, que para eso habrán unas medidas o unos factores de protección específicos, si es radiación ionizante, las vibraciones, la humedad. Entonces ahí tenemos los riesgos físicos, los locativos, que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, como la disposición, es donde están ubicados esos equipos y elementos, y yo tengo que pasar por debajo de algo que me genere algún riesgo, el manejo y almacenamiento de los materiales, que no estén unos materiales o unos químicos con otros y que se me puedan caer, la disposición de los baños, la cantidad de los baños, si tenemos donde cambiarnos las ropas, si hay duchas o no, dependiendo del tipo de empresa, las vías de acceso y circulación, si hay una adecuada señalización y demarcación de los espacios y las rutas de evacuación, si los pisos están bien o si son desnivelados, los techos, que tanto tiempo se cambian los techos, o podemos sufrir un colapso, las barandas, los muros, las puertas, las ventanas, el orden y aseo es un riesgo locativo, qué tanto limpian, cada cuánto limpian, si están ahí un reguero, cuánto tiempo puede durar un reguero antes de que alguien lo limpie, si tenemos señalización para cuando estamos haciendo todas las medidas de aseo, de limpieza, porque eso mitiga, ¿cierto? El tema del cartel amarillo que diga zona húmeda, ¿cierto? Entonces, eso no va a evitar que yo me caiga, pero sí puede prevenir que bueno, hay un reguero, no voy a pasar por ahí. Bueno, entonces es de qué manera esos riesgos locativos yo los estoy detectando, porque qué pasa en las empresas, que eso se nos vuelve paisaje, ¿sí? Okay. Se nos vuelve paisaje, entonces ya pasamos por ahí, uno siempre ve como que, entonces uno le hace el quite al clavo o al cablecito y agacha la cabeza, y resulta que no se nos puede volver paisaje, sino que todos somos cazadores de riesgos. Los riesgos químicos, que son las sustancias que pueden ser orgánicas o inorgánicas, que ingresan al organismo por inhalación, absorción, ingestión, y que dependiendo de la concentración pueden generar lesiones sistemáticas, intoxicaciones o quemaduras. Riesgo mecánico se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones o el diseño pueden causar alguna lesión, como heridos por cuchillos, punzón con aguja, atrapamiento de máquina o equipo. Miren un riesgo mecánico, un carnicero, ¿cierto? Ellos todo el tiempo tienen que usar los cuchillos, todo el tiempo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, ay no, prohibido los cuchillos en esta carnicería. Pues no, es un riesgo que está asociado al oficio. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, entonces les vamos a conseguir los guantes, esos que ustedes ven que tienen los carniceros, para que cuando estén cortando no se vayan a mochar un dedo, ¿cierto? Entonces es buscar en las medidas de intervención cómo voy precisamente a intervenir ese riesgo para que no se materialice, o para que si se materialice el impacto sea menor. Biomecánico, todos los objetos puestos de trabajo, máquinas, mesas, herramientas, que peso, tamaño, forma pueden producir fatiga. Entonces tenemos uno descansapiés, a qué altura tenemos el computador, debe estar de frente, no tenemos que tener que hacer mucho sobreesfuerzo. Las sillas, las posturas inadecuadas, el sobreesfuerzo físico, cada cuánto, dependiendo de la labor, pues no será lo mismo que yo implemente unas pausas activas en la oficina, en donde todos trabajamos sentados, o de pronto trabajo en una central de abastos y con estos señores que cargan y descargan bultos todo el día, que las pausas de ellos sean de pronto más frecuentes.
eh, trabajos prolongados de pie, la gente que son cajeros en el D1, bueno, en cualquier parte, trabajos con inclinación del tronco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacen en nuestra empresa? ¿Qué nos dedicamos? ¿Y cuáles son los riesgos biomecánicos a los que podemos estar expuestos? Movimientos repetitivos, el tema también de la digitación. Es ir detectando, bueno, un riesgo biomecánico por un movimiento repetitivo también es barrer, también es trapear. El riesgo arquitectónico son las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas. Entonces también podemos estar expuestos a ese riesgo, pisos, escaleras. El psicosocial, que se refiere a la interacción entre el trabajador, el ambiente y la organización. Los ritmos y puestos de trabajo, las tareas inadecuadamente planeadas. Es tan importante la planeación que en ese desarrollo del riesgo psicosocial se ve mucho que se da por la falta de planeación. Entonces también es yo como trabajador que tengo que hacer, pero el jefe que está esperando de mí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis funciones? Qué rico todo por escrito. Si hay una supervisión estricta, pues es importante supervisar al trabajador, pero ¿de qué manera, de qué manera, de qué forma le hablo? Son las maneras, los conflictos interpersonales, la falta de comunicación. Como todas esos factores psicosociales están dañando de una manera impresionante la psique de nuestros trabajadores. Acá les invito para que me dejen los comentarios, ustedes qué piensan en este momento está en boga, pues que las empresas no tienen que ser manejadas como familias, es que yo a mi papá o a mi mamá no lo voy a poder despedir de la organización, entonces como poner esos límites, ustedes qué piensan de ese control, de esos límites que hay que poner dentro de las organizaciones, si eso realmente es sano, ¿cierto? A mi modo de ver sí, pero es bueno como escuchar sus comentarios, ¿cierto? Entonces, tenemos que el físico-químico abarca todo aquello objeto, materiales, combustibles, sustancias químicas y fuentes de calor que puedan ocasionar incendios. El eléctrico, pues máquinas, equipos, herramientas, instalaciones, tener la señalización adecuada. Y el estado de las cosas es que va pasando el tiempo, se nos vuelve paisaje, se los repito reiteradamente, y si estamos haciendo como los controles y los mantenimientos preventivos, eso está en nuestro plan anual de trabajo, esos mantenimientos locativos, esperamos simplemente a que se esté cayendo la casa. Entonces es importante hacer ese análisis. El riesgo público son todas aquellas circunstancias de orden público de tránsito a las cuales se ve expuesto el trabajador por razones de su oficio, como el mensajero, el vendedor, o sea, todo el que tiene que salir, ¿cierto? Para los agentes, para los corredores de seguros que tienen también que salir a las empresas, es que estar 2 o 3 horas en un trancón estresa, ¿cierto? Eso es un riesgo. Estar en un embotellamiento, la gente, el ruido, estar en los bancos para aquellos mensajeros, hacer largas filas, el calor que se genera. Entonces, son como todos esos factores que confluyen para que se me convierta a mí en un riesgo. La acumulación de basura, disposición de aguas contaminadas, emisiones ambientales. Entonces es mirar, dependiendo del oficio, a ver cada cuánto pasa la basura, cada cuánto recoge el operador. Si no pasa el operador, ¿qué? Y es lo mismo en una oficina que en un hospital, si no pasa el operador. Bueno, no es lo mismo, ¿cierto? En una clínica o hospital, entonces, si no, ¿cuál es el plan B, ¿cierto? Si no está funcionando el operador, ¿yo dónde voy a hacer esa disposición final de residuos? Y más si son biológicos, si son hospitalarios. Entonces es como considerar también todos ese tipo de riesgos. Los biológicos son todos los que se generan por los contactos con fluidos, inhalación de virus, contactos con hongos, virus y bacterias, muy propios de ambientes clínicos, médicos, en el tema de patologías, laboratorios, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, y es que ustedes vayan mirando y me coloquen por favor ahí en las observaciones, en esta imagen, qué tipo de riesgos vemos, ¿cierto? Valore los peligros y las consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué ven, cierto? Entonces aquí podemos ver que hay un riesgo biomecánico porque hay una postura forzada, una postura que es de hecho antigravitacional, y cuéntenme cuáles son las consecuencias. Valórenme las consecuencias de esas imágenes y me comparten su información. Entonces vamos a tener que adoptar los métodos para identificar esos peligros,
para la prevención, la valoración y control de los riesgos de la empresa. Vamos a tener que ir más allá y definir unas medidas de prevención y control. Eh, Vamos a destinar una acción preventiva y correctiva con unos plazos, entonces hacemos unos cuadros de Excel, pues si no tenemos el software súper especializado. Como les digo, las ARL tienen unas herramientas poderosísimas, apropiémonos de esas herramientas de las ARL, eso es para nosotros, metámonos y llenemos ese material que es para nosotros. Entonces, dentro de las medidas de prevención y control las vamos a jerarquizar. Les vamos a decir cuál es más importante, cuál es menos. Todas son súper importantes, ¿sí o qué? Pero vamos a definir cuál podemos eliminar, cuál podemos sustituir, a cuál riesgo le podemos hacer un control de ingeniería, ¿cierto? Entonces vamos a definir que lo podemos hacer. Si no tenemos el super software, ya les dije pues que una tablita de Excel, pero que también se pueden apropiar de las herramientas de las ARL que me parecen maravillosas y que cada vez sacan unas cosas mucho mejores. Eliminación es un peligro que yo puedo simplemente eliminar. Yo detecté que hay un peligro en la sala de máquinas. Yo paso en la sala de máquinas, hay unos cables que son muy bajitos, están alrededor de 1,70 y yo tengo trabajadores que pueden medir 1,78, 1,85, listo. Entonces hay un peligro. Yo simplemente, ¿qué hago? Voy y pongo en mi tablita de medidas de prevención y control que encontré un peligro, que cuál era. Tengo unos cables en la sala de máquinas y tomé unas foticos y dejé la evidencia. Simplemente yo voy a contratar, si no tengo, o si tengo con la gente de mantenimiento, voy simplemente a ubicar los cables por encima de 2,10. No creo que tengamos ningún trabajador por encima que mida más de 2,10 y así ya, ¡pum!, eliminado el peligro. No puedo porque resulta que en esa zona todo es de 1,60, pues eso es muy bajito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un control de ingeniería, voy a poner, hacer algunos controles administrativos como una señalización, y le voy a entregar elementos de protección personal como cascos a los, o linternas, o en los cascos a los trabajadores. Entonces, dependiendo de lo que haya, yo voy a definir si es eliminación, si es sustitución, reemplazo un peligro por otro que genere menos riesgo, o hago un control de ingeniería, que son las medidas técnicas para controlar el peligro en la fuente, como las escaleras, el control de barandas, los antideslizantes. En las escaleras, para algunas zonas que hay que poner los antideslizantes para evitar el riesgo de caída, poner barandas en los lugares en donde debe haber barandas. Bueno, los controles administrativos como la señalización, demarcación, rotación de personal cada ciertas horas. Si yo sé que la gente se desgasta, a las 4 horas ya la producción no es la misma porque están levantando bultos, o a las 2 horas o a las 3 horas, dependiendo de lo que yo ya haya determinado dentro de mi área. Entonces, rotación de personal, procedimientos seguros, sistemas de alerta de alarma, listo. Lo último, no lo menos importante, son los equipos y elementos de protección personal, pero miren, esos equipos y elementos de protección personal deberían de complementar cualquiera de los otros controles, ¿cierto? No debería ser único, ¿cierto? El tema de los elementos de protección personal. Existen barreras duras y barreras blandas para la gestión de peligros. Las barreras duras son eliminar, sustituir los controles de ingeniería, y las blandas son las señalizaciones como advertencias, controles administrativos y los elementos de protección personal. Acá te dejo un link para que ingresen, eso está en la presentación que tienen en la semana, para que miren y hagan su matriz de peligros.